Bueno, este es un programa realizado en LabVIEW con el objetivo de utilizar la parte de adquisición de datos y probar cómo mediante LabVIEW pues podemos controlar una tarjeta de adquisición de datos, leer desde el exterior mediante los puertos USB y también escribir a través de él. El diseño básicamente consta de un sistema que tiene LabVIEW para manejar la parte de los puertos USB, que son en este caso la parte de como el Visa, mediante la cual configuramos el puerto, seleccionamos por ejemplo qué tipo de puertos, si tenemos el COM 1, 2, 3 o 4, e igualmente también configuramos la parte de la tasa de transferencia en baudios. En este caso yo lo utilicé como 9600. Asimismo, este bloque que tengo acá se llama write, es de la parte de la configuración. Este bloque se utiliza principalmente con el objetivo para escribir al puerto USB, es decir, de lo que tengamos aquí vamos a sacar información hacia el puerto USB. Igualmente esta información se almacena acá y es la que la transfiere o la convierte para llevarla directamente al dispositivo que tenemos, que en este caso vamos a controlar mediante una tarjeta Arduino Mega, que es como la que se puede visualizar de pronto también en la pantalla. Adicional a esto también tenemos este bloque que se llama Read Visa, el cual nos permite leer la información que estemos introduciendo a través del puerto serial. Entonces, en este caso tenemos conectado un sensor DHT-ON22 mediante la tarjeta de Arduino, pues el software lo tenemos implementado con un código bastante sencillo que pues básicamente utiliza una librería que tiene Arduino, que es la DHT, y en la cual yo determino que es el DHT22 el que estoy utilizando, porque igual hay el DHT11, el DHT21, pero en este caso vamos a utilizar el DHT22. Entonces, en este caso lo que hacemos es configuramos los pines que vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar los pines 9, 10, 11 y 12 para sacar, en este caso voy a encender unos LEDs indicando de que podría encender, por ejemplo, como menciono acá más abajo, encender un extractor de aire o encender un humidificador en el caso para poder controlar la humedad relativa. O si fuera en el caso, por ejemplo, de la temperatura, pues mirar, por ejemplo, se podría encender o apagar un aire acondicionado. Entonces, básicamente, ese es el circuito, esa es la configuración del Arduino y que es lo que vamos a visualizar en pantalla a través del software LabVIEW, cómo va a funcionar. Entonces, tenemos aquí un ciclo case que lo que me permite a mí es que, por ejemplo, cuando yo encuentre voy a tener unos límites como se muestra precisamente en la pantalla de control, unos límites tanto para temperatura como para humedad relativa. Entonces, dependiendo si el límite por lo menos de la humedad relativa en este caso está por encima del valor que he establecido, pues va a mandar una letra H mayúscula a nuestro Arduino. De esta manera entonces va a encender un LED, que en este caso sería, por ejemplo, encender un extractor de aire para eliminar, por así decirlo, la humedad que se encuentra en el ambiente. O si fuera el caso, por ejemplo, de que apareciera un 1, indicaría de que está dentro del rango la humedad relativa y entonces pues no hay ningún problema y no hay que hacer nada. Y contrario, por ejemplo, sería con el número 2, pues, me indicaría a mí de que la humedad está muy baja o que el límite, por ejemplo, inferior está por debajo, perdón, la humedad relativa está por debajo del límite inferior y por ello entonces, mediante estas compuertas, pues yo le estoy mandando un 1 digital, perdón, un 2 acá, un número 2 y estas son sumatorias para que el ciclo case con la opción 2 envíe una letra H minúscula al Arduino y de esa manera el Arduino lo pueda interpretar indicándole, como menciona aquí en su configuración, de que en ese ciclo case pues si está la H sencillamente enciende el extractor de aire o si está la H minúscula encienda el humidificador. Bueno, eso en el caso pues de la parte de la humedad relativa. Es muy homóloga con respecto a la parte de temperatura, porque básicamente lo que hace es
también pues determinar si por ejemplo los límites están por encima o por debajo, y asimismo con estas sumatorias puedo determinar unos valores que me puedan a mí decirle al case una letra o una constante que pueda enviarla a la lectura o a la escritura del ciclo del puerto USB, en este caso el puerto serial. Entonces pues vamos a verlo en funcionamiento y vamos a ver también cómo a su vez a través de estas letras vamos a darle órdenes mediante el Arduino a algo que queramos hacer, ya sea por ejemplo encender el extractor o encender un modificador y al mismo tiempo apagarlos. Sería como algo pequeño en la parte de control. Pero en ese momento pues ya tengo corriendo el software, el aplicativo, donde ustedes pueden notar por ejemplo como la humedad relativa, yo la tengo en dos límites, la inferior está en 58.4 y el superior en 64.74. Si notan por ejemplo, igualmente aquí en esta parte se puede visualizar la humedad actual como también en esa parte gráfica. Entonces puede ser numérica o gráfica y nos va a permitir identificar cuánto es la humedad relativa real. Igualmente en el caso de la temperatura, si seleccionamos aquí encontraremos cómo modificar la temperatura y a su vez pues en este lado encontraremos la temperatura en gráfico o también numerales para que podamos determinar cuál es la temperatura exacta. Básicamente estos LEDs que notamos aquí que se encienden verde me indican a mí que ya sea para la humedad relativa se encuentra dentro de los límites establecidos o en la para temperatura pues igualmente está dentro de los límites establecidos. ¿Qué sucedería en el caso de que no estuviera? Por ejemplo, tenemos una temperatura actual de 21 grados, así que si yo por lo menos bajara el límite inferior un poco y el límite superior un poco, pues automáticamente se encendería este LED indicándome que hay un problema, que sucedió algo. Y si caso contrario, por ejemplo, aquí está dentro del rango normal, pero si subo la temperatura por encima de 21 grados, pues me va a indicar que hay una alarma porque la temperatura está fuera de rango. Entonces, en ese caso ya entraría en juego lo que podemos llamar es el Arduino, lo que va a hacer básicamente él, que sería manipular los LEDs que tenemos acá, que nos pueden lograr visualizar en pantalla. Ahora están apagados porque tanto la humedad relativa como la temperatura se encuentran dentro de los límites, pero entonces ahorita vamos a obligarlo, por ejemplo, de que esos límites no corresponden. Por ejemplo, tenemos allí en ese caso tanto el LED verde y uno que es como transparente, y al otro lado un LED amarillo y uno no transparente. Entonces observemos el comportamiento. En el caso de la temperatura, si hacemos de que la temperatura, por ejemplo, digamos que yo tenga el rango entre 37 y 25, entonces automáticamente me encendería el LED, como vamos viéndolo allí, indicando de que la temperatura está fuera de ese rango. En este caso, si logramos ver en el Arduino, para temperatura cuando está por debajo del rango es la T, y me está encendiendo exactamente el pin 11 del Arduino, indicándome entonces de que yo debo encender en este caso, por ejemplo, si la temperatura por debajo, pues podríamos incluso encender un calefactor para subir la temperatura nuevamente. O caso contrario, por ejemplo, llevámoslo a normal, notamos de que el LED se apaga y digamos que la temperatura está en 21 ahorita como está actualmente, pero entonces la temperatura que el rango yo lo maneje hasta 20 máximo. Notamos de que el LED contrario fue el que se encendió. Es decir, como muestra aquí en la configuración, pues T más fue la que le está mandando, indicando que se encienda el pin 12. ¿Qué significa esto? Bueno, pues de que eso significa de que él debe encenderme en este momento por ejemplo, el aire acondicionado, podría ser en este caso. Lo mismo sucede en el caso de la humedad relativa. Si la humedad relativa, por ejemplo, yo la tuviera en un valor, por ejemplo, como valor 60, y yo quiera que la inferior esté en 40, quiero que es entre 40 y 50, pues automáticamente me va a sacar una alarma y también me va a encender el LED verde.
indicando entonces de que tiene que encender, poner un humidificador para humedecer el ambiente y alcanzar la humedad relativa de objetivo que, pues, que necesitamos. Caso contrario, si el límite superior fuera, por ejemplo, que yo quisiera que estuviera entre 80 y entre 70, pues igual me vas a alarmar, pero en este caso pues va a encender el otro LED, que podría ser en este caso el extractor, indicando que lo que vamos a hacer es sacar aire húmedo para refrescar y permitir de que entonces pues, la temperatura sea mejor. Pero entonces vamos a hacerla más interesante todavía. Por ejemplo, tenemos la humedad está en 60, es el límite inferior, pongámosle por ejemplo entre 56 y pongámoslo aquí en 63. Y lo que vamos a hacer es simular, o no simular, sino hacerlo real directamente con el DHT11, DHT22, como lo pueden ver aquí. Pues vamos a sencillamente coger y soplar para que la humedad relativa aumente. Notamos de que la humedad aumentó, se pone encima porque ya está 91-92%, y por tanto pues el LED también se ha encendido. Entonces ahora notamos de que pues el control está funcionando. Después de un rato pues lógicamente él debe sencillamente volver y decaer, y esto hará de que el LED pues deba apagarse. Entonces es básicamente el funcionamiento del sistema. Notamos de que realmente funciona, de que los parámetros de lectura y de escritura a través de LabVIEW pues funcionan, y de que pues nuestra tarjeta de adquisición de datos, en este caso es una Arduino Mega, pues es fácilmente controlarla. Igualmente el LabVIEW tiene una librería que se llama Arduino, que la podríamos incluso utilizar para manipular pues ese tipo de información, como se menciona aquí, pero pues en este caso preferimos utilizarla de este menú de instrumentos de entrada y salida, y utilizar la parte de la comunicación serial. Y como vemos pues funciona bastante bien. Bueno, eso es todo. Esperamos de que pues sea bastante práctico. Igual podría utilizarse, por ejemplo, en este caso como nos lo están pidiendo, en un vivero para controlar la temperatura de algunas plantas que se cultivan dentro de él.